Mateo, mira, esa señora, se parece a la foto de tu mamá. Sofía susurró, apretando el brazo de su prometido y señalando con la mirada hacia una mujer sentada en una de las mesas del comedor comunitario. El joven millonario, Mateo Castillo, sintió como si el mundo se detuviera. Se quedó helado, con la cuchara de sopa a medio camino a la boca. Lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino que desenterraría un secreto guardado por 27 años. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Para Mateo Castillo, de 35 años, la vida había sido una larga caminata con un hueco en el alma, la ausencia de su madre. Laura Vargas había desaparecido una mañana lluviosa cuando él apenas tenía 8 años. Detrás de ella, solo quedó el silencio, un montón de preguntas y el corazón roto de un niño que nunca llegó a sanar del todo. ¿Qué dijiste?, balbuceó Mateo, con una voz que apenas se oía. Sus ojos viajaron lentamente hacia donde Sofía señalaba. Allí, en una sencilla mesa de plástico, estaba sentada una mujer que aparentaba unos 60 años. Su ropa era humilde, vieja pero muy limpia. Llevaba el cabello, ya gris, recogido en una sencilla cola de caballo. Pero no fue su pobreza lo que le robó el aliento a Mateo. Fueron sus rasgos. Tenía los mismos ojos color miel que él veía en el espejo cada mañana, un regalo de ella. La misma forma delicada de la quijada y hasta la misma manera de cruzar las manos sobre la mesa cuando estaba pensativa. Era como ver un fantasma, un recuerdo hecho de carne y hueso. Mateo, insistió Sofía en un susurro, agarrándolo con más fuerza. Dime que tú también lo estás viendo. En un parpadeo, el empresario más poderoso y respetado de la ciudad se convirtió de nuevo en un niño de 8 años, asustado y perdido. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que sostenerse de la mesa para no caerse. 27 años. 27 años de buscar sin encontrar nada, de pagar a los mejores detectives, de seguir pistas que no llevaban a ninguna parte. ¿Y ahora? ¿Era posible que la respuesta a todas sus preguntas estuviera allí, a solo unos metros, comiendo un plato de sopa caliente? No, no puede ser, negó con la cabeza, más para convencerse a sí mismo. Es imposible. Mi madre, ella nunca. Pero mientras lo decía, una voz en lo más profundo de su ser le gritaba que sí, que era posible. Que después de buscarla en los lugares más lejanos, la vida, en su extraña manera de hacer las cosas, se la había puesto enfrente. En ese momento, la mujer levantó la mirada, como si hubiera sentido el peso de sus ojos sobre ella. Sus miradas se cruzaron. Fue como si una corriente eléctrica atravesara el ruidoso comedor. Por un segundo que pareció una vida entera, madre e hijo se miraron. No se reconocieron con la mente, pero sus almas se conectaron de una forma que ninguno de los dos pudo explicar. ¡Ay, Dios mío!, susurró la mujer para sí misma, llevándose una mano al pecho. Esos ojos. Mateo se puso de pie y dio un paso, luego otro, moviéndose como si estuviera en un sueño. Sofía lo siguió, conteniendo la respiración. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver cada arruga en el rostro de la mujer, cada línea que contaba una historia de sufrimiento que él no conocía. Disculpe, logró decir, con la voz temblorosa. ¿Cómo se llama usted? La mujer lo miró con una intensidad que lo atravesó. Sus ojos iban de su cara a sus manos, y de vuelta a sus ojos. Mateo vio como algo en su expresión cambiaba, como si una vieja puerta cerrada con llave se estuviera abriendo en su memoria. Estrella, respondió ella con una voz suave y cansada. La gente aquí me conoce como Estrella. El nombre fue como un golpe. Su madre se llamaba Laura. Pero el parecido era demasiado grande. No podía ser una casualidad. ¿Se habría cambiado el nombre? ¿Por qué? Estrella, repitió Mateo. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Usted tiene familia? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas al instante. Mateo sintió un dolor agudo en el pecho.
Era la misma mirada triste que recordaba de las viejas fotos de su madre. La tristeza de alguien que ha perdido lo que más amaba. Tuve un hijo, murmuró ella. Hace muchos, muchos años. Era mi sol, mi todo. Mateo sintió que iba a desmayarse. Sofía lo sostuvo, con los ojos también llenos de lágrimas, siendo testigo del momento que podría cambiarlo todo. ¿Y qué pasó con su hijo?, preguntó Sofía con delicadeza, viendo que Mateo no podía hablar. Estrella cerró los ojos, como si la pregunta le doliera físicamente. Lo perdí, dijo. Lo perdí todo. Mi hogar, mi nombre, todo se fue en una sola noche. ¿Cómo?, susurró Mateo, con miedo de escuchar la respuesta. La mujer lo miró directamente y, por un instante, Mateo vio a través del tiempo. Vio a la madre que le leía cuentos por las noches, la que le curaba las rodillas raspadas y le cantaba para que se durmiera. Mi esposo, comenzó Estrella, con la voz rota. Me amenazó. Me dijo que si intentaba volver a ver a mi hijo, nos haría daño a los dos. Dijo que era mejor que el niño creyera que su madre estaba muerta, a que supiera que tenía una madre incapaz de protegerlo. El mundo de Mateo se hizo pedazos. Su padre. Su propio padre, el hombre que le había criado contándole historias sobre la maravillosa mujer que había sido su esposa y que había muerto en un trágico accidente. El hombre que había llorado con él su ausencia. Ese hombre había sido el culpable de su dolor. ¿Cómo se llamaba su hijo?, preguntó Sofía, aunque ya todos sabían la respuesta. Mateo, susurró Estrella, y al decir el nombre, se derrumbó. Se llamaba Mateo, y tenía los ojos más buenos del mundo. Unos ojos idénticos a los suyos, joven. El silencio que cayó después fue total. Los ruidos del comedor desaparecieron. Solo se escuchaban los latidos de 3 corazones emocionados. Mateo extendió su mano temblorosa y tocó la de Estrella. En el momento en que sus pieles se rozaron, no hubo más dudas. Mamá, susurró Mateo. La palabra que había guardado en su corazón por 27 años, por fin salió. Estrella se cubrió el rostro con las manos, llorando sin consuelo. Hijo mío, mi pequeño Mateo. Sofía los miraba, con el corazón hecho un nudo. Sabía que este era solo el principio. Había demasiadas preguntas, demasiado dolor que sanar, demasiados años perdidos. ¿Y ahora qué?, murmuró Sofía. Mateo no apartaba la vista de su madre, como si tuviera miedo de que si parpadeaba, ella volvería a desaparecer. Ahora vamos a casa, dijo por fin, con una firmeza que nació de sus lágrimas. Vamos a casa y me lo vas a contar todo. Cada día de estos 27 años que me robaron. Estrella asintió, sin poder hablar. Mateo la ayudó a levantarse. Se dio cuenta de que era frágil, que la vida la había golpeado duro. Pero estaba viva. Estaba allí. Y eso era lo único que importaba. Mientras salían del comedor, Sofía no podía dejar de pensar en lo que vendría después. Si el padre de Mateo fue capaz de algo tan cruel, ¿qué otros secretos estaría ocultando? El reencuentro era un milagro, pero también era el inicio de una tormenta que estaba a punto de estallar. El camino en el lujoso auto de Mateo hasta su mansión fue en un silencio lleno de palabras no dichas. Estrella, o mejor dicho, Laura, iba en el asiento de atrás, con la mirada clavada en la nuca de su hijo, como si no pudiera creer que fuera real. Sus manos, temblorosas, acariciaban el cuero suave del asiento, un mundo tan distinto al de su día a día. Sofía manejaba. Mateo le había dicho que sus manos temblaban demasiado. Su mente era un caos de alegría, rabia y confusión. Cada vez que miraba por el espejo y veía el rostro de su madre, sentía que su vida entera había sido una mentira. ¿Cómo has vivido todos estos años?, preguntó Mateo, rompiendo por fin el silencio. Laura cerró los ojos, como si se preparara para un viaje doloroso al pasado. Los primeros años fueron una pesadilla,
comenzó. Tu padre me amenazó. Me dijo que si intentaba buscarte, te haría daño. Me aseguró que tenía gente en todos lados, que sabría si yo me acercaba. La rabia crecía en el pecho de Mateo como un incendio. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Cómo pudo separarnos de esa manera? Porque descubrió un secreto mío, susurró Laura. Algo que él consideró una traición terrible. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada de preocupación por el espejo. Había más. Siempre había más. ¿Qué secreto, mamá?, preguntó Mateo, con temor. Laura tardó en responder, como si las palabras le pesaran demasiado. Finalmente, dijo con la voz rota, descubrió que yo seguía escribiendo. Antes de casarme con él, yo era profesora de literatura en la universidad. Amaba los libros, amaba enseñar. Pero tu padre, él quería que yo fuera solo su esposa. Me hizo prometer que dejaría mi carrera para siempre. Mateo no entendía. ¿Ese era el crimen, escribir? Para tu padre, el control lo era todo, explicó Laura, mientras las lágrimas empezaban a correr por su rostro. Cuando nos casamos, me dijo que mi vida anterior debía morir. Que ahora yo solo existía para él y para la familia que formaríamos. Pero yo no podía dejar de escribir, era como dejar de respirar. Lo hacía a escondidas, por las noches. Enviaba mis escritos a una pequeña revista literaria con otro nombre. La imagen de su padre, el viudo bueno y dedicado, se rompía en 1000 pedazos. El hombre que él recordaba era un tirano. Cuando encontró mis escritos, continuó Laura, se puso como loco. Me acusó de tener una doble vida, de engañarlo. Esa noche, mientras tú dormías, me dio a elegir, o desaparecía para siempre, o él se encargaría de que la vida de los dos fuera un infierno. ¿Qué clase de infierno?, preguntó Sofía. Amenazó con acusarme de abandono, de ser una mala madre. Dijo que sus abogados inventarían pruebas para quitarme la custodia. Pero la peor amenaza. Laura se detuvo, le faltaba el aire. La peor fue cuando dijo que si no me iba, te mandaría a un internado muy lejos. Un lugar horrible. Y que se pasaría el resto de tu vida contándote mentiras sobre mí, hasta que aprendieras a odiarme. Un silencio pesado llenó el auto. Mateo se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Y te fuiste, susurró. No era una pregunta. Creí que era la única forma de salvarte, sollozó Laura. Pensé que si yo desaparecía, al menos tú crecerías seguro y con todas las comodidades. Jamás imaginé que te diría que yo estaba muerta. Sofía detuvo el auto en un semáforo y se giró para mirarla. Pero, ¿por qué no intentó buscarlo cuando creció? Cuando ya era un hombre. Lo intenté, respondió Laura, con un dolor profundo en la mirada. Cuando Mateo cumplió 18 años, fui a la universidad donde estudiaba. Pero tu padre ya había hecho su trabajo. Había contado la historia de mi trágica muerte, también, que cuando me acerqué al campus, la seguridad me echó. Pensaron que era una fanática loca. Mateo sintió un puñetazo en el estómago. Estuviste en mi universidad. Te observé de lejos por semanas, admitió Laura. Te veía caminar, reír con tus amigos, eras tan guapo, tan lleno de vida. Pero cuando por fin junté el valor para hablarte, tu padre ya había alertado a la seguridad. Les dijo que una mujer inestable podría intentar hacerse pasar por tu madre muerta para sacarte dinero. Lágrimas de rabia y tristeza corrían por la cara de Mateo. Durante años, en la universidad, había sentido que algo le faltaba. Ahora entendía que su madre había estado allí, tan cerca, separados solo por una red de mentiras. ¿Y después?, preguntó Sofía. Después me rendí, confesó Laura, avergonzada. Creí que tal vez era mejor así. Que mi regreso solo te traería problemas. Intenté empezar de nuevo. Pero la vida fue dura. Trabajé limpiando casas, cuidando ancianos,
pero con los años, cada vez era más difícil. Luego me lastimé la espalda y todo el dinero que tenía se fue en médicos. Mateo cerró los ojos, imaginando a su madre, sola, luchando, mientras él vivía una vida de lujos construida sobre el sufrimiento de ella. Pero lo peor no fue el dinero, continuó Laura. Fue la soledad. Pasar cada Navidad, cada cumpleaños, completamente sola. Sin nadie en el mundo. Había perdido a mi hijo, pero también había perdido mi nombre. Laura Vargas había muerto, y Estrella era solo una sombra sin historia. Llegaron a la mansión, pero nadie se movió. Mamá, dijo Mateo, saboreando la palabra. Quiero que sepas que te perdono. Entiendo por qué lo hiciste. Y te prometo que nunca, nunca más, volverás a estar sola. Laura lloró de nuevo, pero esta vez, eran lágrimas de alivio. Y hay algo más, continuó Mateo, tomando la mano de Sofía. Esta mujer maravillosa, Sofía, será tu nuera. Y ya te quiere, porque sabe lo especial que eres. Sofía le sonrió a través de sus propias lágrimas. Señora Laura, es un honor. Vamos a cuidarla como la reina que es. Por primera vez en décadas, Laura se permitió creer que quizás, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Pero ahora, dijo Mateo, con una nueva seriedad en la voz, tenemos que hablar de mi padre. Lo que hizo no puede quedar así. El miedo volvió a los ojos de Laura. Mateo, tu padre es un hombre poderoso. Si se entera de que me encontraste. Yo también soy un hombre poderoso ahora, mamá, la interrumpió Mateo, con una determinación de acero. Ya no soy un niño de 8 años al que puede manipular. Pero en el fondo, una pequeña voz le preguntaba si realmente conocía la maldad de la que era capaz su padre. La respuesta, la descubrirían muy pronto. La mansión de Mateo, normalmente un lugar silencioso y ordenado, se llenó de vida y de recuerdos dolorosos. Durante horas, Laura desahogó los 27 años de silencio, mientras su hijo la escuchaba, tratando de asimilar la enormidad de la mentira en la que había vivido. Sofía, con una delicadeza infinita, preparó té y canceló todas las reuniones de Mateo, sabiendo que la herida que se estaba abriendo necesitaría tiempo para sanar. Quiero enseñarte algo, dijo Laura de repente. De su bolso gastado, sacó una pequeña caja de lata, abollada por el paso de los años. Dentro, guardaba sus únicos tesoros, fotos viejas y amarillentas, una tarjeta que un pequeño Mateo le había hecho para el Día de la Madre, y un mechón de su cabello rizado. ¿Guardaste todo esto?, preguntó Mateo, con la voz rota, mientras tomaba el dibujo de 2 muñecos de palitos tomados de la mano. Para la mejor mamá, se leía con letra de niño. Era lo único que tenía de ti, respondió Laura. En los días más oscuros, abría esta caja y me recordaba a mí misma que en algún lugar del mundo, mi hijo estaba vivo. Sofía los observaba, con el corazón en un puño. Veía la ternura en los ojos de Mateo, pero también la ira que ardía a fuego lento. Sabía que estaba planeando algo. Mateo, cariño, le dijo suavemente. Sé en lo que estás pensando. Hablemos antes de que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Arrepentirme, saltó él, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. ¿Sabes de qué me arrepiento? De los 27 años que mi padre me robó con ella. De todas las veces que necesité a mi madre y tuve que conformarme con un retrato. Su voz se quebró. Laura se encogió en el sofá. Mateo se dio cuenta y corrió a su lado. Perdóname, mamá. No quise asustarte. Es solo que, necesito enfrentarlo. Hijo, entiendo tu rabia, le dijo Laura, con miedo en la mirada. Pero tu padre no es solo un hombre malo. Es un hombre malo con mucho poder y sin escrúpulos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Sofía. Laura dudó. Tu padre no construyó su imperio de forma limpia. Durante nuestro matrimonio, vi cosas, escuché conversaciones.
Negocios sucios, sobornos a gente importante, amenazas a sus competidores. El aire se volvió pesado. ¿Qué clase de cosas?, insistió Mateo. Tiene información para destruir a mucha gente poderosa, confesó Laura. Y ellos tienen información para destruirlo a él. Es una red de favores y secretos. Cuando yo descubrí demasiado, me convertí en un peligro para él. Mateo se quedó de piedra. Entonces, no solo te alejó de mí por sus celos y su control. Fue porque sabía sus secretos. Exacto. Y por eso tengo tanto miedo ahora, dijo Laura. Si se entera de que estoy aquí, contigo, no solo intentará separarnos. Intentará callarme para siempre. Pero hay algo que él no sabe, dijo Mateo, con una sonrisa fría y peligrosa. Que en estos años, yo he construido mi propio imperio. Tengo mi propio poder, mis propios contactos. Ya no soy un niño indefenso. En ese preciso instante, sonó el teléfono de Mateo. Miró la pantalla. Su rostro se puso blanco. Es él, dijo. No contests, por favor, suplicó Laura. Pero Mateo ya había decidido. Puso la llamada en altavoz. Hola, papá. La voz de Ricardo Castillo, fría y autoritaria, llenó la habitación. Mateo, hijo. Qué curioso, me acaban de informar que una mujer, una vagabunda, ha estado por el centro diciendo que es tu madre. El corazón de Mateo dio un vuelco. Ya lo sabía. Qué extraño, papá, respondió Mateo, tratando de sonar tranquilo. Muy extraño, continuó Ricardo. Sobre todo porque mi amada Laura murió hace 27 años. Me pregunto qué clase de persona haría algo tan cruel como para aprovecharse de nuestro dolor. Supongo que hay gente muy desesperada, papá. Sin duda. Pero lo más interesante es que vieron a esta mujer subiendo a un auto idéntico al tuyo. Qué coincidencia, ¿no crees? La trampa estaba tendida. Mateo miró a su madre, que temblaba de miedo. Miró a Sofía, que le dio un pequeño asentimiento de apoyo. Papá, dijo Mateo, tomando aire. Creo que tú y yo tenemos que hablar. Hubo una pausa larga al otro lado. ¿Hablar de qué, exactamente?, preguntó Ricardo, su voz ya sin ninguna calidez. De Laura Vargas. De mi madre. De todas las mentiras que me has contado. Otra pausa. Mateo, la voz de Ricardo era ahora puro hielo. No sabes dónde te estás metiendo. Esa mujer te está engañando. No, papá. El único que me ha engañado toda mi vida ha sido tú. Ven a mi casa ahora. Tenemos que hablar en persona. No. Si quieres hablar, vienes tú a la mía. Y vienes solo. El silencio se alargó. Mateo, dijo Ricardo finalmente, con un tono que helaba la sangre. Espero, por tu bien, que lo pienses mejor. No te conviertas en un problema que tenga que ser eliminado. La amenaza era directa. ¿Me estás amenazando?, preguntó Mateo, con una rabia fría. Te estoy dando un consejo de padre. Un padre no le miente a su hijo por 27 años. Tu madre está muerta, gritó Ricardo, perdiendo el control. Esa mujer es una impostora, una amenaza. Entonces ven y demuéstralo, lo retó Mateo. Ven aquí, mírala a los ojos, y atrévete a decirme que no es ella. La llamada se cortó. La guerra había comenzado. ¿Qué hemos hecho?, susurró Laura. Lo correcto, respondió Mateo. Pero una parte de él se preguntaba si había subestimado la crueldad de su padre. Sofía se asomó por la ventana. Creo que deberíamos prepararnos, dijo en voz baja. Porque no creo que tu padre venga solo a conversar. El destino de la familia Castillo estaba a punto de decidirse. Los siguientes 40 minutos fueron una tortura. Mateo se movía por la casa como una fiera enjaulada, mientras Sofía intentaba calmar a Laura, cuyo temblor no cesaba.
La lujosa mansión se había convertido en una fortaleza a punto de ser atacada. Deberíamos haber ido a un lugar público, repetía Laura, con la taza de té vibrando en sus manos. No, mamá, respondía Mateo, mirando por una rendija de la cortina. Esto se acaba hoy, aquí, en nuestra casa. En nuestro territorio. Sofía se le acercó. Nunca lo había visto así. No era solo rabia, era el dolor de un niño traicionado. ¿Estás seguro, Mateo? Tu madre tiene miedo, y con razón. Por eso mismo, Sofía. Alguien tiene que ponerle un alto. En ese momento, las cámaras de seguridad mostraron 3 autos negros llegando a la puerta. De ellos bajó Ricardo Castillo, flanqueado por un equipo de hombres de traje que Mateo reconoció como los abogados más despiadados de la ciudad. Vino preparado para la guerra, murmuró Mateo. Laura se asomó y se puso pálida. A esos hombres los conozco. Son los que tu padre usa para hacer que los problemas desaparezcan. El timbre sonó, autoritario y demandante. Mateo, sé que estás ahí, abre la puerta, gritó Ricardo desde afuera. Mateo activó el intercomunicador. Si quieres hablar, hablamos por aquí, papá. No necesitas un ejército para una charla familiar. La risa de Ricardo fue helada. ¿Crees que esto es una charla familiar? Esa mujer es un peligro. Esto es control de daños. Estás hablando de mi madre como si fuera un mal negocio. Estoy hablando de alguien que puede destruir nuestra reputación. Replicó Ricardo. Laura, llena de un coraje que no sabía que tenía, se acercó al intercomunicador. Ricardo, dijo, su voz sorprendentemente firme. No vine a destruir nada. Vine a ver a mi hijo. Hubo un silencio sepulcral. Cuando Ricardo volvió a hablar, su voz era un susurro cargado de veneno. Laura. ¿De verdad creíste que podías volver como si nada? No volví como si nada. Volví porque después de 27 años de infierno, la vida me dio una segunda oportunidad con mi hijo. Segunda oportunidad, se burló Ricardo. Tú firmaste unos papeles, Laura, renunciaste a tu hijo a cambio de dinero. Mateo se quedó sin aire. ¿Qué papeles? ¿De qué habla? Laura cerró los ojos, derrotada. Mateo, hay cosas que no te conté. Dile la verdad, Laura, gritó Ricardo. Dile del dinero que aceptaste. No fue mi elección, gritó Laura, la rabia de décadas explotando. Me obligaste, me dijiste que era la única forma de proteger a Mateo. El silencio volvió. Cuando Ricardo habló de nuevo, su voz era falsamente calmada. Mateo, tu madre no es ninguna santa. Ella tomó sus decisiones y firmó unos acuerdos. Legalmente, no tiene ningún derecho. Mateo miró a su madre, temblando pero con la frente en alto. Miró a Sofía, asustada pero lista para luchar a su lado. ¿Sabes qué, papá?, dijo Mateo, con una calma que sorprendió a todos. No me importan tus papeles ni tus acuerdos. Me importa que me mentiste por 27 años. Te estaba protegiendo. Era mi madre, tenía derecho a saber, tú me robaste ese derecho. De repente, Mateo tuvo una idea. Sofía, llama a mi abogado. Y al detective privado que contraté hace años. ¿Para qué?, preguntó ella, sacando su teléfono. Porque si mi padre quiere jugar sucio, jugaremos con sus mismas reglas. Quiero que investiguen cada papel que mi madre supuestamente firmó. Quiero saber hasta el último detalle. Hijo, le dijo Laura. Esos papeles los firmé bajo amenaza. Me dijo que si no lo hacía, se aseguraría de que yo nunca volviera a encontrar trabajo, que terminaría en la calle. Eso se llama coacción, mamá, dijo Mateo, su rabia convirtiéndose en una energía fría y calculadora. Y un contrato firmado bajo coacción no vale nada. Sebastián, no hagas esto una batalla legal, gritó Ricardo desde afuera, su voz con un toque de pánico. Piensa en tu reputación, en tu futuro. Mi abogado ya viene en camino, le informó Sofía a Mateo. Papá. Gritó Mateo al intercomunicador.
Si quieres guerra de abogados, la tendrás. Pero serán los míos contra los tuyos, y revisaremos cada mentira de los últimos 27 años. Afuera se escuchó un murmullo de voces urgentes. El equipo de Ricardo no esperaba esta resistencia. Mateo, la voz de Ricardo sonaba menos segura. Hablemos en privado, tú y yo. No. Todo lo que tengas que decir, lo dirás frente a mi madre y frente a Sofía. Se acabaron los secretos. Hubo una larga pausa. Mateo podía imaginar a su padre, acorralado, buscando una salida. Está bien, dijo Ricardo, y por primera vez, se escuchó una nota de derrota en su voz. Pero que sepas que cuando abras esa caja, saldrán verdades que cambiarán todo lo que crees saber de esta familia. Nada puede ser peor que la mentira en la que he vivido, respondió Mateo. Por primera vez, estoy listo para la verdad. Como quieras, suspiró Ricardo. Mis abogados traerán los documentos originales. Pero cuando sepas toda la historia, espero que entiendas que todo lo que hice, lo hice por ti. Eso, dijo Mateo, mirando a su madre con un amor infinito, lo descubriremos muy pronto. La batalla por la verdad de la familia Castillo estaba a punto de comenzar. 2 horas más tarde, la sala de Mateo parecía el despacho de un bufete de abogados. Los documentos originales estaban sobre la mesa, y el abogado de Mateo, un hombre serio y competente, los revisaba con lupa. Ricardo Castillo había entrado finalmente, pero no como el león rugiendo que esperaban, sino como un hombre mayor, cansado, con un peso visible sobre los hombros. Los documentos confirman la versión de la señora Laura, anunció el abogado de Mateo. Fueron firmados bajo coacción emocional. Ningún juez hoy en día los consideraría válidos. Ricardo, que había estado callado, levantó la vista. Sus ojos, para sorpresa de todos, estaban llenos de lágrimas. Papá, murmuró Mateo, confundido. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Su voz, cuando habló, estaba rota. Mateo, he vivido con la culpa de esa decisión cada día de estos 27 años. En cada uno de tus cumpleaños, en cada Navidad, sabía que faltaba alguien. Laura, desde el sofá, lo miraba sin poder creerlo. Ricardo, ¿te arrepientes? El hombre que había sido su verdugo se giró hacia ella. Su mirada ya no era de ira, sino de un dolor profundo. Laura, dijo, usando su nombre real. Me arrepiento de haber dejado que mi orgullo destruyera nuestra familia. ¿Por qué, papá? Preguntó Mateo, con la voz más suave. ¿Por qué lo hiciste? Ricardo caminó hacia la ventana, mirando el jardín. Porque yo era un hombre inseguro, confesó. Tu madre era brillante, era buena, todo el mundo la quería. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso, me sentí amenazado. Tenía miedo de que no fuera suficiente para ella. La verdad era tan simple y tan dolorosa que dejó a todos sin palabras. Cuando descubrí que escribías a escondidas, continuó Ricardo, mirando a Laura, no fue por los escritos en sí. Fue porque me demostró que tenías un mundo propio, un mundo donde yo no era el centro. Y no lo soporté. En lugar de intentar ser un hombre mejor, un hombre digno de ti, decidí castigarte por ser quien eras. Laura se puso de pie, lentamente. Después de tantos años de odiarlo, al verlo así, roto y arrepentido, sintió algo inesperado, compasión. Ricardo, si solo hubieras hablado conmigo, si me hubieras dicho cómo te sentías. Habrías intentado ayudarme, respondió él con una sonrisa triste. Y mi estúpido orgullo no me permitía admitir que necesitaba ayuda. En ese momento, el detective privado carraspeó. Señor Castillo, hay algo más. Durante mi investigación, descubrí que usted ha estado financiando anónimamente una beca en la antigua universidad de su esposa. La beca en memoria de Laura Vargas, para jóvenes escritores. Laura se llevó una mano a la boca. No podía deshacer el daño que te hice, murmuró Ricardo. Pero quería que al menos, el amor que sentías por la literatura siguiera vivo en otros. El rompecabezas estaba completo. Ricardo no era un monstruo sin alma.
Era un hombre imperfecto que había cometido un error terrible y había pasado media vida intentando, en secreto y a su manera, repararlo. Papá, ¿por qué nunca me dijiste nada?, preguntó Mateo. Porque creí que era tarde. Y porque tuve miedo de que si sabías la verdad, me odiarías y te perdería a ti también. Laura se acercó a Ricardo. Después de un largo silencio, hizo algo que nadie esperaba. Le extendió la mano. Ricardo, he pasado 27 años odiándote, le dijo con calma. Pero veo que tú también has estado viviendo tu propio infierno. Y por el bien de nuestro hijo, y por el mío propio, te perdono. Cuando Ricardo tomó su mano, fue como si una vieja herida por fin comenzara a cerrarse. No era amor romántico, eso había muerto hacía mucho. Pero era paz. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Mateo, mirando a sus padres, por primera vez, como dos seres humanos, con sus fallas y sus virtudes. Ahora, dijo Ricardo, sin soltar la mano de Laura, intentamos ser una familia. Una nueva. Una mejor. ¿Una familia que me incluya a mí?, preguntó Sofía, sonriendo. Una familia que incluya a la mujer que ama a mi hijo y que nos ayudó a encontrarnos, respondió Ricardo. En medio de esa emoción, Mateo se dio cuenta de que era el momento perfecto. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló frente a Sofía. Sofía, has sido mi luz en la oscuridad. Me ayudaste a encontrar a mi madre. Me ayudaste a encontrar la verdad. ¿Quieres casarte conmigo y ayudarnos a construir un nuevo comienzo? Sí, gritó Sofía entre lágrimas, lanzándose a sus brazos, mientras Laura y Ricardo aplaudían, unidos por primera vez en décadas por la felicidad de su hijo. 3 meses después, la mansión de Mateo era un hogar. Las paredes estaban llenas de fotos nuevas, Laura y Mateo cocinando, Ricardo enseñándole a Sofía a jugar al ajedrez, los 4 riendo en una cena. Habían creado una fundación, la Fundación Vargas Castillo, para ayudar a reunir a otras familias separadas por circunstancias difíciles. Su historia se había hecho conocida, y su dolor se estaba transformando en la esperanza de muchos. Laura había vuelto a escribir, esta vez a la luz del día, y una editorial importante iba a publicar su historia. Ricardo había vendido parte de su empresa para dedicar su tiempo y su dinero a la fundación, encontrando más felicidad en ayudar a otros que la que nunca encontró en los negocios. El día de la boda fue perfecto. Laura, radiante, ayudó a Sofía a vestirse, cumpliendo el sueño que le habían robado. Ricardo, con una humildad que nadie le conocía, acompañó a su hijo al altar. Cuando Mateo y Sofía se dieron el sí, quiero, no solo se estaban uniendo 2 personas. Se estaba sellando la sanación de toda una familia. En la fiesta, Ricardo levantó su copa. Durante años, medí el éxito en dinero. Hoy, sé que la verdadera riqueza se mide en momentos como este. En el perdón, en las segundas oportunidades y en el amor de una familia. Laura también brindó. Por mi hijo, que nunca dejó de buscarme. Por Sofía, que tuvo los ojos para verme. Y por la vida, que nos enseñó que nunca es tarde para volver a casa. 2 años después, nació la pequeña Estela, la nieta que Laura nunca pensó que conocería y que Ricardo mimaba como si quisiera compensar todos los años perdidos. La familia Castillo, reconstruida sobre las cenizas del dolor, había aprendido la lección más importante, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Y que los finales más felices, a veces, llegan después de las historias más tristes.